Oigan, quiero empezar con esta pregunta en el día de hoy. Hoy les quiero hablar de la gracia de Dios, pero lo que quiero preguntarles es eso: ¿acaso en alguna ocasión no has hecho algo que no has querido hacer? O sea, te has propuesto a no hacer algo en específico que no te conviene y finalmente lo has terminado haciéndolo, y cuando llegas a reflexionar, te dices: no puedo creer que dije lo que dije, o que hice lo que hice, o me comporté de tal manera. O quizás en alguna ocasión te has dicho: hoy no me voy a enojar, en esta situación que ha ocurrido alrededor mío, no me voy a enojar, y al final terminas en un arrebato de ira muy destructivo, que verdaderamente devasta a las personas que están a tu alrededor. Y eso es lo que llega ocurriendo. ¿Sabes qué? El apóstol Pablo relata algo similar en las Escrituras. Habla del deseo de hacer lo bueno, pero finalmente termina haciendo lo malo, lo indebido, lo que no ha querido hacer desde el inicio. Fíjense lo que dice aquí en la Biblia, en Romanos capítulo 7, versículo 18. Aquí está el apóstol Pablo hablando de este asunto. Él dice lo siguiente: sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. El apóstol Pablo aquí está hablando de algo que todos experimentamos en el transcurso de nuestras vidas, desde nuestra infancia, desde el momento que nacimos. Él está hablando de una naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros y que se expresa hacia afuera. Está dando una descripción de lo que existe en cada uno de nosotros, y él lo llama la naturaleza pecaminosa. Incluso quiero que miren este video que les voy a mostrar de diferentes personas que van a aparecer. Presten atención. John, what are you eating? You didn't eat anything. Yeah. John, look at mommy. Anything. Are you telling me the truth? That. You didn't have any snacks? Nope. Let me see. You didn't have any snacks. Oh, hold on, let me see. Really? You didn't have any snacks? John, can you explain to me why the sprinkles are empty? Well, they're not empty. John, look at me. They're not empty. Did you eat those sprinkles? No. I did not. You know it's not nice to tell stories and to lie, right? Look at mommy. You're not supposed to lie. Tell me now, did you eat those sprinkles? No. I did not. Your sprinkles. John, you have sprinkles on your face. Oh, no. No. I did not eat sprinkles. I did not. Tú no te estabas poniendo el polvo, ¿verdad? No. Ian se estaba poniendo la cosa de mi abuela y entonces se estaba pintando la boquita. Pero mi amor, pero tú no te pusiste polvo. No. Era Lian. Lian, ponte allá que yo quiero ver cómo tú usaste el polvo. Ya no tengo polvo. No. ¿Pero quién usó el polvo, Mía? Ella, Lian. para ponerse. Sí. Lo abrió y entonces se empolvó. Se empolvó. Ay, Dios mío. Ian usó esto para pintarse la boca. ¿Qué cosa? Esto lo usó y entonces se pintó la boca. Esto El desodorante. de mi abuela. Para pintarte la boca. Pero también te... Eso está mal. Sí, está muy mal. Y mucho más cuando se dice mentira, porque usted dijo que no usó el polvo. ¿Y eso qué es? Polvo. Polvo. No, Ian me pintó. Gancho. Ella me pintó. Sí.
¿Y ella te puso polvo, ella? ¿O quién te puso ese polvo? Ella se puso sola. No. Lo vio y no, tú lo viste así. Y entonces te poniste lápiz en las cejas. Okay, we're never going to talk about this, you two. Something happened here on the wall. Who did that? Jackson, did you do that? No. Sí, Julia. No, I did not. I really didn't. Okay, well, when I walked in the room, you looked like you were hiding something. A ghost? No, a ghost definitely did not do that. Ey, ¿qué nos dijiste ahora? Voy a ir al baño. ¿Eh? Voy a ir al baño. ¿Al baño? ¿Por qué estabas ahí moviendo eso? El baño está acá de este lado. Es que iba a ir al cuarto por una almohada. ¿Al cuarto o al baño? ¿A dónde vas? Al cuarto. Dime la verdad, ¿a dónde ibas? ¿Qué andas haciendo hasta ahora? ¿Eh? ¿Nada? A ver, ¿qué te dice esa mochila? ¿Dónde está bolsa? A ver, enciémalo. Te voy a decir a mi mamá, ¿eh? Enciémalo. ¿Chetos? ¿En serio? ¿Traes chetos? ¿Estabas comiendo chetos? Ah, está bueno. Ya sabes que no puedes comer chetos y haces de todo. Te voy a decir a mi mamá que estás comiendo estas cosas. Sí, ¿cómo no? Sí. ¿Qué? Te doy estos chetos y me avisas a mi mamá. ¿Me estás sobornando? Sí, Con chetos. como si fuera dinero. ¿En serio? Me da gracia cada vez que veo esos videos. O sea, y estoy seguro que te da gracia a ti. El primer niño está embarrado con dulce, su boca está llena de dulce y dice que no. Incluso la mamá le pregunta, óyeme, ¿y tienes dulce en la cara? Y él dice, no tengo dulce en la cara tampoco, no tiene nada en la cara. ¿Y qué tal estos dos últimos que se presentaron? Este niño que la mamá le pregunta, ¿tú lo hiciste? Y él mira hacia atrás y él dice, fue un fantasma que vino y marcó la pared. Y este último chico, sobornando a su hermano mayor, con los chitos, como si fuera dinero, le dice, hey, sí, te estoy sobornando, como si fuera dinero real. ¿Verdad? Nos da gracia, pero también al mismo tiempo nos asombra. Y nos asombra porque vemos desde una temprana edad cómo está operando en cada uno de nosotros la naturaleza pecaminosa de la cual Pablo está hablando aquí. Ahora, no solo los niños, pero hay adultos que son mentirosos, adultos que son infieles, adultos que son abusivos, adultos que son racistas. En cada caso vemos la naturaleza pecaminosa operando en nosotros. Ahora, mi deseo en esta mañana no es debatir la gravedad de los pecados. Mi deseo es hablarles a ustedes el propósito de hablarles y enfatizar la gravedad de la naturaleza pecaminosa, la pecaminosidad que existe en ti y en mí, en cada uno de nosotros, y cómo trabaja y qué Dios hace para librarnos de ella. Ese es el propósito de esta mañana. Esto es importante por esta razón, porque uno no crece fuera de la naturaleza pecaminosa. Tú y yo no crecimos fuera de la naturaleza pecaminosa. Cuando un niño nace con esa naturaleza pecaminosa, él no crece fuera de la naturaleza pecaminosa, así como él crece fuera de sus zapatos que le quedan pequeños o de su ropa que ya no le queda bien porque ha crecido demasiado.
nosotros no crecemos fuera de la naturaleza pecaminosa. Entonces, también quiero que nosotros entendamos qué es lo que, cómo es que funciona en nosotros y qué es lo que Dios hace para librarnos de ella. Fíjense lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 23. Es un pasaje que hemos estado mirando en las últimas semanas. Dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Diciéndole de otra manera, el pasaje nos está diciendo que ningún ser humano puede decir que nunca ha pecado. Ningún ser humano puede declarar que jamás en su vida, nunca jamás en su vida ha cometido una falta, ha cometido un pecado. Y también el pasaje nos dice que estamos privados de la gloria de Dios. Es decir, estamos faltos de la esencia de Dios o nos quedamos cortos de manifestar la esencia de Dios o no alcanzamos manifestar las virtudes y el carácter de Dios en nuestras vidas. La Biblia nos habla de dos tipos de pecados. Nos habla del pecado el pecado natural y el pecado personal. Uno lleva al otro, uno produce el otro. Uno es interno y el otro es externo. Entonces, hablemos primero del pecado, del pecado original. El pecado original. Aquí tiene que ver con la naturaleza pecaminosa. Nacimos con ella, con una naturaleza marcada con malicia, y tú y yo somos la causa de esa naturaleza. Seas rico, seas pobre, seas educado o falto de educación, no importa tu credo, no importa tu raza, no importa tu estatus social, no importa en qué parte del mundo has nacido o en qué país, todos nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa, marcada con malicia, marcada con lo malo. Entonces, lo interesante de esta naturaleza es que tú y yo no somos la causa de ella. No somos la causa de ella, pero somos marcados por ella. Déjame explicarlo de esta manera. Y no quiero ofender a nadie con este ejemplo, pero esto es una forma de explicar cómo es que la naturaleza pecaminosa está en nosotros. Supongamos que una pareja, los padres tienen SIDA. Entonces, ellos o un niño nace con SIDA o un niño nace con síndrome de alcoholismo fetal. Entonces uno mira a ese niño y uno entiende que el niño no fue la causa de su condición. Es decir, lo que él tiene lo recibió porque sus padres tenían esta condición. Y por ende, a la criatura nacer, le pasaron la condición que ellos tenían a su niño. Entonces, es una condición que se pasa solo por el nacimiento. No es una condición, la naturaleza pecaminosa no es una condición que se pasa por la mirada o porque uno toca a otra persona o porque uno le tose en la cara a otra persona. No, es pasado de un padre a otro padre. Fíjense lo que dice aquí las Escrituras. Esto ocurre por descendencia. En Génesis capítulo 5, versículo 3, aquí dice las Escrituras, Adán tuvo un hijo a su imagen y semejanza. Fíjense lo que dice Romanos 5:12. Dice, por medio de un solo hombre, el pecado entró al mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron.
Entonces, las Escrituras nos dicen aquí que el pecado original, cuando hablamos del pecado original, estamos hablando de la naturaleza pecaminosa que es heredada, la recibimos, es heredada de Adán y Eva, los primeros seres humanos. Y como somos sus descendientes, nacimos con una naturaleza pecaminosa, cada persona en la faz de la tierra. La Biblia también habla del pecado personal. Entonces, a esto se refiere a actos personales de los cuales cada uno de nosotros somos responsables. Tienen que ver con un acto personal que viola una ley conocida de Dios. Son actos que se cometen a propósito. Fíjense lo que dice aquí las Escrituras en 1 de Juan 3:4. Dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. Quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Es transgresión de la ley. El pecado personal es un acto que uno comete que viola una ley conocida de Dios. Sea mentira, sea chisme, sea infidelidad, sea adulterio, sea codicia, sea cual sea la violación llega siendo personal porque es uno quien la está cometiendo, no es otra persona. Es uno mismo que la comete, es uno mismo que miente, es uno mismo que roba, es uno mismo que es infiel, es uno mismo. Uno es el culpable de quebrantar la ley de Dios. Entonces, así que todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa que lo impulsa o lo hace propenso a cometer pecado, a cometer faltas, sabiendo que no están bien, sabiendo que no son correctas. Y como tal, todos nosotros somos culpables de pecados. Todos nosotros somos culpables de violar una ley conocida de Dios. Entonces, entender esto es de suma importancia porque el pecado es destructivo. El pecado es destructivo en tu vida y es destructivo en mi vida. El pecado, el efecto del pecado es desatado tanto en el que comete el pecado como el que es víctima del pecado. Entonces, el pecado carcome y reduce la calidad de nuestras vidas y finalmente nos condena. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. A nadie, escúcheme bien, a nadie le gusta que le mienta, a nadie le gusta que abusen de uno, a nadie le gusta que lo maltraten, a nadie le gusta que le sean infiel o que se aprovechen de uno, a nadie le gusta esto. Somos víctimas tanto como somos culpables. Incluso cuando nosotros somos la causa, cuando nosotros pecamos, no queremos ser juzgados. No queremos ser descubiertos, no queremos ser condenados sobre la acción que hemos hecho, una acción que sabemos que no es correcta delante de Dios y no es correcta delante de los demás. Nadie cuando comete pecado quiere ser descubierto, juzgado o condenado. Entonces la realidad es que todos hemos sido víctimas del mal y todos hemos hecho el mal. El pecado degrada, el pecado rebaja a nuestra dignidad, el pecado le resta a la vida y la daña. Eso es lo que hace el pecado en nosotros. El pecado carcome y reduce la calidad de tu vida y la calidad de mi vida y finalmente el pecado nos condena. Fíjate lo que dice aquí Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Escúchame bien, el pecado degrada, rebaja, reduce y carcome nuestras vidas, llevándola a la muerte. El pecado
es destructivo siempre, siempre. El pecado no le agrega nada a la vida de nadie, absolutamente nada. No te realza, no te hace más sabio, no te hace mejor. No fortalece tus relaciones con las personas alrededor y mucho menos tu relación con Dios. El pecado daña, es destructivo por todas partes. Ahora, tenemos una naturaleza pecaminosa, cometemos pecados personales como resultado de esa naturaleza que nos lleva a esta propensión de hacer estas cosas indebidas. Y esas cosas indebidas son destructivas en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Pero Dios no nos deja a nosotros así. Dios no nos deja a nosotros en un estado de depravación o un estado miserable. Incluso las Escrituras nos dicen que Dios tampoco nos condena. Dios nos libera de nuestra condición y Él paga el precio del pecado. No tengo lo que dice aquí en Romanos capítulo 5, 15. Él dice, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Y Primera de Corintios capítulo 15 versículo 22 nos dice, en Adán todos mueren, en Cristo todos volverán a la vida, a vivir. Entonces, estos pasajes nos dicen que la transgresión de Adán, el acto de desobediencia que produjo la naturaleza pecaminosa, no se puede comparar con la gracia que Dios nos ofrece a través del sacrificio de Jesucristo en nuestras vidas. No se puede comparar. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Si la naturaleza pecaminosa que nosotros recibimos de Adán produce pecado en nosotros, la gracia de Dios en Jesús produce justicia en nosotros. Eso es lo que nos dice la palabra. Incluso déjeme definir la palabra gracia. Aquí en la pantalla ustedes pueden ver, gracia es el favor inmerecido de Dios sobre los seres humanos, revelado en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Gracia es la expresión generosa y extravagante del amor de Dios hacia gente pecadora, hacia gente como tú y hacia gente como yo. Todos estamos en ese rol. Entonces, la gracia de Dios es para todos nosotros. Se nos extiende a todos nosotros. Y aquí las Escrituras nos dicen que el acto de Adán no compara con la gracia que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. Entonces, gracia significa que Dios no nos condena. Eso es lo que significa gracia. Dios no nos condena. Ser condenado significa que ser condenado significa pasar a veredicto de culpabilidad y sujetar a castigo severo. Eso es condenar. Uno pasa a veredicto y uno condena, un veredicto culpable y uno es sujeto a un castigo severo. Se trata de hacer que uno sufra una condición difícil o muy desagradable. Entonces Dios no nos condena, más bien Él nos perdona. Fíjense lo que dice Juan capítulo 3 versículo 17 al 18. Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él.
Es lo que hizo el versículo 18, que no está en la pantalla. Dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 1 dice lo siguiente: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Es a través de Jesús que el ser humano es hecho libre de toda condenación. Somos hechos libre de condenación porque Jesús tomó sobre sí mismo el castigo que merece el pecado. Es lo que nos dicen las Escrituras. Y a través de ese acto nos ha otorgado a nosotros el perdón de nuestros pecados. Entonces no hay condenación. Cuando tú y yo le pedimos perdón, a Dios por nuestros pecados, Él nos perdona. Él no nos condena, Él nos perdona. Esto significa que Él borra de nosotros nuestros pecados y no nos mantiene en contra de nosotros. Él no los mantiene en contra de nosotros. Fíjense cómo lo dice el Salmo 103, versículo 12. Dice, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Es lo que Dios hace con el pecado. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Así de lejos está el pecado. Fíjate, lo que Dios nos está diciendo es que cuando Dios te perdona a ti y cuando Dios me perdona a mí, Él separa de nosotros, Él separa de nuestra persona, Él separa de nosotros el pecado. Tan lejos está el oriente del occidente. Nunca los dos chocan, nunca los dos se tocan, siempre están así de separados. Y Él dice esto de nuestra condenación. Jesús nos libra, esto significa que Jesús nos libra, entonces a través de Jesús somos libres de toda culpabilidad, de toda condenación. Déjenme ilustrarlo de esta manera. Había un pastor en la Filipina, un pastor filipino, que cometió unos errores cuando era joven, estaba en su adolescencia. Había cometido un pecado y ese pecado a lo largo de su vida le pesaba. Y él sí es pastor, cree en Dios, pero este pecado lo sentía muy pesado en su corazón. En su iglesia había una señora ya mayor de edad que siempre le decía que ella hablaba con Dios y tenía visiones con Dios donde ella y Dios hablaban, y eso le traía mucha satisfacción a ella. Entonces, para probarla, él le preguntó y le dijo, mira, entonces tú hablas con Dios, y dice, sí, en visiones de vez en cuando Dios está conmigo y habla conmigo. Dice, pues la próxima vez que hables con Dios, pregúntale a Dios que te diga cuál fue el pecado que yo cometí cuando yo era joven, cuando yo era adolescente. Entonces pasaron unos días después y el pastor viene y habla con la mujer y le pregunta, le dice, hey, ¿hablaste con Dios? Y ella dice, sí, hablé con Dios. ¿Y qué descubriste? ¿Qué te dijo Dios de mi pecado? Y ella viene y le responde, Dios me dijo que Él no se recuerda. Él no se recuerda de tu pecado. En otras palabras, cuando Dios te perdona, Dios no saca tus pecados del pasado y te los vuelve a estrujar en la cara. Dios no saca los errores que has cometido y te los presenta nuevamente como que si tuviera una querella contra ti. Dios, las Escrituras dicen que remueve tan lejos de ti el pecado que tú has cometido. Tan lejos está el oriente del occidente, y lo hace para que tú sepas que cuando Dios te perdona de verdad. Te perdona a ti y me perdona
a mí. Esa es la realidad. Dios no te condena. Ahora, eso no significa que Dios no es capaz de recordarlo. El asunto es que Dios decide no recordar tu pecado y mi pecado, especialmente cuando tú y yo hemos abierto nuestros corazones y hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y estamos haciendo todo lo posible para vivir conforme a su voluntad y sus deseos. Lo segundo que significa la gracia es que gracia significa que somos justificados. Que somos justificados. Tú y yo somos justificados. Tú y yo sabemos que somos culpables de pecado. O sea, tú sabes que tú no eres perfecto. Tú sabes que en el transcurso de tu vida ha sido marcada con pecado. O sea, cualquiera que sea, tú sabes y yo sé esta realidad. O sea, no somos libres, no somos inocentes, sabemos la realidad de nuestras vidas. No hay nada que podemos hacer humanamente para borrar los pecados que hemos cometido, pero Dios no nos condena, lo contrario, nos justifica por medio de nuestra fe en Jesucristo. Ahora, quiero que entiendan esta palabra justificación. No es que Él nos da una razón y nos dice, está bien que tú peques. No es ese tipo de justificación. No es el tipo de justificación que cuando tú vas tarde al trabajo porque te levantaste tarde, ¿sí? Te levantaste tarde y andas de carrera y en el transcurso para allá llegaste tarde al trabajo y tú pones 5 o 6 excusas por qué llegaste tarde, que el tráfico, que las luces, que todos los semáforos se pusieron rojo y eso alargó mi tiempo, cuando en realidad, la realidad es que eres culpable de levantarte tarde. Y en vez de decir, hey, la culpa es mía, me levanté tarde. No, tú pones excusas y tú dices, no, que si el tráfico, no, que si los semáforos, no, que si aquel carro se atravesó y se dañó en la carretera y tuvimos que esperar allí media hora para que se limpiaran la calle del carro que se descompuso. Esas son excusas que uno usa para justificarse, para no quedar mal, para no dar una mala impresión. Eso no es lo que significa justicia en las Escrituras. Es diferente. Fíjense lo que dice Romanos 3:24. Dice, por su gracia, por la gracia de Dios, son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Es lo que justificación se trata de ser presentado sin culpa delante de Dios, no por algo que tú hiciste o no por algo que yo hice, sino por algo que Jesucristo hizo por ti y por mí. Jesús nació de la Virgen María, anduvo en la tierra para ayudarnos a nosotros conocer a Dios y ver la reflexión de Dios en Él. Fue crucificado, fue sepultado y al tercer día resucitó con fuerza y poder sobre la muerte, la tumba y el pecado. Y está a la diestra del Padre intercediendo por ti, abogando por ti y abogando por mí. Ese acto que Jesús cometió, esa muerte que Él sufrió, es la paga de tu pecado y la paga de mi pecado. Entonces, por medio de Él, yo soy justificado delante de Dios. Por medio de Él, tú eres justificado delante de Dios. No por algo que tú hiciste, no por algo que yo hice, sino por algo que Jesucristo hizo en la cruz por ti y por mí y por cada ser humano en la faz de la tierra. Y todo aquel que acepta a Jesucristo, todo aquel que abre su corazón y lo recibe como su Señor y su Salvador, es presentado justo delante de Dios sin culpa. Uno no tiene que poner una excusa, uno no tiene que dar una razón, uno simplemente dice, por la gracia de Dios que recibí en Jesucristo, soy libre de culpabilidad delante de Dios.
Eso es lo que significa gracia. Somos justificados delante de Dios. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Entonces, déjame ilustrarlo de esta manera. Una anécdota de un niño que se llama Juancito y su hermana Sally. Y Juancito y Sally estaban en la casa de sus abuelos y estaban pasando unos días de vacaciones, una semana durante el verano con sus abuelos. Y allí estaban en la casa de sus abuelos y ahí fue que Juancito recibió su primera onda. Y Juancito agarraba su onda y se pasaba disparando a los árboles, pero siempre fallaba. No tenía una buena puntería. Todavía no le agarró la manera de cómo usar bien la onda. Un día estaba en el patio y la mascota de su abuela estaba por allí, un patito. Una mascota de su abuela estaba caminando por allí. Entonces él vio el patito caminando por allí. Él vino, agarró su onda, le puso una piedrita allí. Entonces la estiró, la aló y tomó puntería y soltó y ¡pau! La piedra le dio al patito y el patito cayó muerto, asustado. Juancito agarra el pobre patito muerto y lo esconde detrás de un arbusto que estaba allí en el patio. Y cuando se da vuelta, se asusta porque su hermana vio todo lo que había ocurrido. La hora de almuerzo llegó y estaban adentro almorzando. Después de almorzar, viene la abuela y le dice a la niña, a Sally, le dice, Sally, ven y ayúdame a lavar los trastes. Y Sally viene y le dice a su abuela, abuela, Juancito dijo que él quería ayudarte. Y se inclina y le susurra al oído de Juancito y le dice, recuerda el patito, recuerda el patito. Y Juancito dice, sí, yo lo voy a hacer, yo te voy a ayudar, abuela. Ese mismo día, en la tarde, el abuelo iba a ir a pescar y se quería llevar a los niños. Entonces se estaban alistando y la abuela dijo, sí, pero Sally, tú no puedes ir porque tú habías dicho que me ibas a ayudar a preparar la cena. Entonces Sally dijo, sí, pero Juancito me dijo que te iba a ayudar porque él quería ayudarte. Y viene y le susurra en el oído a Juancito, recuerda el patito. Y Juancito se queda allí. Y así transcurrió en el proceso de la semana. Y Juancito llegó al punto donde ya él estaba cansado de hacer sus tareas más las tareas de su hermana. Y decidió ir a hablar con su abuela. Y dice, abuela, tengo que confesarte algo. Los otros días estaba yo en el patio y yo agarré una piedra y alé y la disparé y maté a tu patito. Y la abuela le dijo, sí, Juancito, yo sabía que tú habías matado a mi patito. Yo te estaba viendo, yo te estaba velando. Solo estaba esperando a ver cuánto tiempo te ibas a dejar llevar por tu hermana, que ella te siguiera acosando cada ratito. Y quiero que sepas, desde que el día que cometiste el acto, ya yo te había perdonado. Escúcheme bien. La justificación viene no por algo que nosotros hacemos, sino por algo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Gracia también significa que Dios nos da vida nueva. Nos da vida nueva. Vida nueva se trata de un rumbo diferente en tu vida, de una trayectoria diferente, de una manera diferente de pensar, de una manera diferente de responder, de hablar, de actuar, de conducirte.
Todo cambia, es una manera diferente. Dios nos ofrece un estilo de vida, un rumbo de vida, una manera de pensar, una manera de actuar, una manera de hablar totalmente diferente a la vieja manera de hablar. Eso significa gracia de Dios sobre nuestras vidas. Una vida nueva, una vida libre de la influencia del pecado, una vida libre del control de la naturaleza del pecado, libre de la propensión de hacer lo indebido en nuestras vidas. Fíjense lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, dice: por tanto, si alguno está en Cristo, si una persona ha abierto su corazón y ha recibido a Jesucristo y está en íntima relación con Él, si alguno está en Cristo, no apartado de Cristo, no lejos de Cristo, no ignorando a Cristo, sino en Cristo, en relación con Cristo, en intimidad con Cristo, uno que busca conocer a Cristo. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo. Lo viejo ha pasado. Escúchame bien. Las cosas viejas que marcaban tu vida, Él trae algo nuevo. Él trae frescura a tu vida. Él trae vida nueva. Él trae pensamientos nuevos. Él trae deseos nuevos. Él trae vida nueva, una conducta nueva para tu vida. Eso significa vida nueva para nosotros en Cristo. En Cristo significa estar en unión con, unidos a Cristo, o en tener asociación íntima con Él, no apartado de Él, unido a Él. Lo que eras antes se acaba, lo que era de ayer se acaba. El problema tuyo y el problema mío es que nos dejamos llevar por las memorias, nos dejamos llevar por los pesares y esos nuestros arrepentimientos. Estoy arrepentido y eso me pesa, y nuestra culpabilidad nos satura. Escúchame bien, Dios nos da vida nueva en Cristo, y es una vida que tú y yo necesitamos abrazar, es una vida que tú y yo necesitamos aprender a vivir. Eso es lo que Él desea para ti, para mí. Eso es gracia. Eso es gracia. Esa es la gracia de Dios. Es algo que tú y yo no nos merecemos, sino por el amor y la bondad y la misericordia de Dios, Él nos extiende su gracia hacia nosotros. Escúchame bien, Dios no encuentra ningún placer en condenar a nadie. Las Escrituras nos dicen que no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Las Escrituras nos dicen que la naturaleza pecaminosa no se compara con la gracia de Dios. Abre tu corazón a la gracia de Dios. En esta tarde, tú puedes decir con gran convicción en tu corazón que Dios te ama, que Dios te extiende su gracia, que Dios tiene tu mejor interés en mente, mi mejor interés en mente. Tú puedes decirle a Dios que entre en tu vida, que venga a tu vida, que cambie tu vida, que transforme tu vida, que te libre de la naturaleza pecaminosa que existe en ti y que perdone los pecados que has cometido en el transcurso de vida. Escúchame bien, que Él te otorgue, que Él te dé una vida llena de su gracia. Entonces, en esta tarde, si tú nunca has orado, si tú nunca le has pedido a Jesús que entres en tu corazón, que perdone tus pecados, que sea parte de tu vida y que te ayude a vivir conforme a su voluntad para que esta vida nueva venga hacia ti, hoy tú lo puedes hacer. ¿Por qué no oras conmigo en este momento? Y deja que la gracia de Dios venga sobre tu vida y sature tu vida
por completo. Ora conmigo. Padre Celestial, sé que tengo una naturaleza pecaminosa que produce en mí actos de pecados. Te pido perdón, Señor, por mis pecados. Justifícame por medio de Jesús y separa de mí mis pecados. Tan lejos está el oriente del occidente. También te pido que me libres de la naturaleza pecaminosa y que crees en mí una naturaleza de justicia. Hazme una nueva creación. Que lo viejo pase y lo nuevo llegue. Oh Dios, te lo pido en el nombre de Jesús, para tu honra y tu gloria. Amén y amén. Que así sea, que así sea. Hola, mi nombre es Samuel. Gracias por ver nuestro canal Esperanza Viva en Harrisonburg. Si estás en el área, te invitamos a que nos visites. Abajo en la pantalla vas a encontrar nuestra dirección, nuestro teléfono y nuestro correo electrónico. Suscríbete a nuestro canal para recibir más videos como este y síguenos por las redes sociales. Te aseguro que siempre vas a encontrar una palabra de aliento y de esperanza. Que Dios te bendiga. Siempre, siempre serás bienvenido.